Ya nos encontramos en el café de Diario 55. Estamos listos para sostener este conversatorio, esta entrevista con el honorable diputado de la República Dominicana, Héctor Ramírez. Él es también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un verdadero activista de la vida política, preocupado por la institucionalidad y por servir a este pueblo dominicano desde el Congreso de la República. Así que queremos darle la bienvenida y saludarlo en esta mañana. Bienvenido, Héctor. Gracias. Buenos días, Lenis. Contento de compartir este espacio contigo en esta mañana. Qué bueno. Sería idóneo iniciar pues informando a nuestra teleaudiencia de dónde es Héctor Ramírez, cuál es su circunscripción en la que desarrolla su vida política. Bueno, somos de la circunscripción número 1 de Santiago, donde hacemos vida política. Nos concentramos en la parte bien de los municipios y distritos municipales de la circunscripción 1, como Santiago Oeste, Pedro García, Navarrete, Villa González, Palmar Arriba, San Francisco de Jacagua, y la parte centro también de Santiago, que componen los barrios El Ciruelito, Francisco del Rosario Sánchez, Los Salados, Gurabo, Olla del Caimito, y un sinnúmero de barrios que componen esa circunscripción, en la cual nos hemos dedicado a hacer vida política y a trabajar a favor del Partido de la Liberación Dominicana y de nuestro municipio. El periodo 2020-2024, su primer periodo como congresista. ¿Ser diputado es como usted pensaba? Bueno, la verdad es que se hace un buen trabajo, no como yo pensaba, sino que la gente, las personas piensan que ser diputado es una persona que va a estar de vacaciones, que va a tener un tiempo libre. No, el diputado que va a realizar su trabajo, que va a trabajar a las comisiones y que va a desarrollar su proyecto de ley y de resoluciones, es un empleado del Estado a tiempo completo. Tiene que desarrollar sus labores. En la Cámara de Diputados se trabaja. ¿Qué ha sido quizás lo más impactante en esta experiencia de ser diputado? Bueno, impactante para mí ha sido lo difícil que resulta que uno logre la aprobación de un proyecto de ley importante y que sea beneficioso para la mayoría. ¿Por qué difícil? Para la comunidad. Porque en eso sí uno es un tanto sorprendente, porque tú piensas que como legislador tú vas a tu estamento, que es el Congreso, y que va a depender del diputado. No, muchas veces tú tienes buenos proyectos de ley que van en beneficio de la gente, de los pueblos, pero a veces son obstaculizados desde el gobierno central, porque el gobierno central es diría yo, el pleno en algunos momentos, cuando cuentan con la mayoría, aplican la mayoría mecánica para esos proyectos de ley que son importantes y que vienen desde el Palacio. Más bien, los proyectos de ley que van en beneficio de la gente y que son proyectos de ley marca país, muchas veces no importa la voluntad del diputado o de los diputados, muchas veces con la mayoría de los diputados a favor, hay proyectos que se quedan ahí engavetados. Ustedes, el bloque de diputados de Santiago, son 18, ¿no? 18 en Santiago. 18 diputados. ¿Han presentado algún proyecto mancomunado en el que se hayan puesto de acuerdo los diputados de Santiago para presentar un proyecto en favor de la provincia? Sí, muchísimos proyectos. Mire, déjeme decirle que no solo los diputados de Santiago, con el proyecto de modificación a la ley 8701 de la Seguridad Social, ese ha sido un proyecto de ley que todos, casi todos, para no decir todos, los diputados hemos estado de acuerdo en su aprobación, en que sea modificada esa ley de seguridad social. Déjeme decirle que hemos hecho vista pública, hemos ido a las diferentes provincias, hemos estado en la Asamblea Nacional recibiendo los sectores de diferentes localidades para la aprobación de la modificación de esa ley y no ha sido posible. Y esa es una voluntad que pudiera decirle yo con toda honestidad, que es de casi todos los diputados de todos los partidos. Y la ley sigue, después de terminados los informes, por una comisión especial, una comisión bicameral,
esa ley sigue parada en el Congreso cuando debe ser aprobada, porque la misma ley es mandatorio que a los 10 años sea revisada y modificada. Y ya la ley va por más de 20 años y aún sigue guardada en el Congreso Nacional. Tenemos que profundizar sobre este tema, pero antes vamos nosotros a recibir a Xiomara Fernández, que llega a este set con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo en estas 3 versiones de origen: Suardit, Perla Roja y Gran Sierra. Usted puede conseguirlo en cualquiera de los establecimientos de dispendio de alimentos en la República Dominicana. Café Santo Domingo, a propósito de marca país. Nosotros debemos ir a una pausa mientras disfrutamos del café. Cuando retornemos vamos a seguir conversando con el diputado de la República Dominicana, Héctor Ramírez. Ya volvemos. En este café de Diario 55 hoy contamos con el privilegio de un honorable diputado de la República, Héctor Ramírez, diputado elegido por la circunscripción 1 de esta provincia de Santiago al Congreso. Con él estamos hablando de temas diversos y dejábamos al corte de los comerciales pues el tema
él planteaba de la ley de la seguridad social. Me llama la atención, Héctor, que dice usted que la mayoría de los diputados, que suele ser donde se genera el tranque, que están de acuerdo con lo que está planteado en el borrador de la ley de la seguridad social. Entonces la pregunta de oro, ¿por qué no se aprueba? Bueno, la verdad que sí, como le dije, ciertamente la mayoría de los diputados estamos de acuerdo con la modificación de la ley. Sencillamente no hay voluntad política, no ha venido desde el Palacio. Bueno, esa ley no ha sido propuesta por el presidente de la República. Si hubiese sido el presidente el proponente de esa ley, como lo hace con los préstamos, que son aprobados de inmediatamente lleguen al Congreso, la ley ya se estuviese aplicando en la República Dominicana a favor de la mayoría, que son los afiliados, y no a favor de ese pequeño grupo que son los beneficiados de esa ley, ese pequeño grupo empresarial que se beneficia de esa ley y que al parecer a los gobiernos le conviene porque no se hace el esfuerzo desde el Palacio Nacional, que son a las leyes que le ponen caso en el Congreso y que son aprobadas de inmediato llegan, las que son propuestas y que el proponente es el Poder Ejecutivo. Esas leyes son aprobadas de inmediato. Pero ¿y esa ley no se está conociendo en el Congreso? Digamos, la actualización, la renovación de esta ley no se está conociendo desde el periodo ejecutivo de Danilo Medina. En todos los gobiernos, yo puedo decir que ha sido discutida la ley, pero nunca como ahora ha contado con la mayoría de los diputados, porque esa ley fue una promesa de campaña de nosotros como legisladores, porque quizás la gente no entiende los sacrificios y los cientos de miles de pesos que gastamos nosotros los diputados en planes sociales, como recetas con personas, comprándole medicamentos en los barrios, que real y efectivamente no es una labor del legislador, pero tenemos que asumirla a la falta de la aplicación correcta de esa ley de seguridad social que puede llevar a que esos ciudadanos reciban esos medicamentos y esos beneficios que no son que se los regala el Estado, sino que son de cada ciudadano, porque son los que aportan a esa ley de seguridad social para que esos empresarios manejen y administren esos fondos que la verdad que son suficientes para que en la República Dominicana pueda haber una ley que sí vaya en favor de la gente. Con la aprobación de esa ley, ¿ustedes dejarían de recibir esa ayuda que le da el gobierno a los diputados y senadores, que es una ayuda aparentemente para asistencia social a la gente? Bueno, es que en la Cámara de Diputados realmente no existe tal ayuda. No. Pudiéramos decir que quizá en el Senado. Se quitó, eso se quitó. Sí, en el periodo legislativo que el compañero Abel Martínez fue presidente de la Cámara, se desmontó eso que se le llamaba barrilito. Y entonces los diputados hacemos grandes esfuerzos. La verdad que se consiguen a veces alguna cosa, pero no tanto como antes o como fue alguna vez. Entonces, a lo que yo me refiero con la ley es que la ley dice y no se aplica, y debe buscársele un mecanismo que se aplique, que a las personas se le debe cubrir el 70% del costo de un medicamento, y eso no se cumple. Lo que se hace es que se le pone en el año 3,000, 4,000 pesos, que en una sola receta que compre esa persona que va a un médico, se le agota inmediatamente los fondos. Entonces, a eso es que nos referimos, eso entre otras cosas. Entonces, sería para nosotros más fácil manejarnos porque luego, inclusive después de la pandemia, los que somos más afectados es con problemas de salud también, que quedó la población afectada, y creemos que se puede mejorar. Además, es que no es tampoco que le estamos pidiendo al Estado que les regale, sino que se aplique y que esos fondos que son de la gente, que son de los contribuyentes, lleguen de alguna manera a esos contribuyentes.
¿Qué cambiaría entonces con la aplicación de la ley? Además de que recibiera un 70% de la cobertura de su medicina. Bueno, mejor atenciones médicas, porque no solamente se concentra la modificación en que le llegue el medicamento, también mejores pagos a los médicos que cuando un paciente va, tiene que pagar una diferencia que es como si fuese pagándolo como quiera. Entonces, el médico, la clínica pudiera cubrir también esa consulta, porque el médico debe ser pagado de manera justa también su trabajo. ¿A qué obedece? En el enfoque que usted presenta hoy, nos presenta al Poder Ejecutivo como de algún modo, el que está detrás de que no se haya aprobado. Me parece que es la primera vez que veo este enfoque, porque casi siempre se le ha cargado el dado a las empresas relacionadas con los servicios de salud. Mi pregunta es, ¿en qué medida la culpa es más del Poder Ejecutivo que de la presión que ejercen las prestadoras de servicios de salud? Bueno, es que las prestadoras de servicios no tienen iniciativa legislativa, lo tienen el Congreso, los diputados y senadores y el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿en qué medida yo puedo decirle que la culpa viene del Estado Dominicano, o sea, de la presidencia, del Poder Ejecutivo? Es que usted vio con facilidad que se aprobó la ley de alianza público-privada, la ley de fideicomiso, la ley que modifica el contrato de Herodón, un sinnúmero de leyes que han sido aprobadas de inmediato llega. Mire, cuántas leyes controversiales se han aprobado, y si usted busca en este periodo legislativo nuestro, que es estos 4 años, el 85% de las leyes que han sido aprobadas en el Congreso han sido iniciativas del Poder Ejecutivo. Hay muchas leyes buenas de muchos diputados que se mantienen y muchas veces no son aprobadas, pero las que llegan del Poder Ejecutivo, que son interés del Ejecutivo, se aprueban. Y eso, por eso decimos que si hubiese voluntad política del Ejecutivo, esa ley de seguridad social, al igual que el Código Penal, hubiese sido aprobado hace tiempo, porque se aprueba. Usted aspira a repetir para el periodo 24-28 de este siglo como representante de la circunscripción 1 de Santiago en el Congreso de la República Dominicana. ¿Cuáles han sido las principales iniciativas legislativas que usted ha sometido al Congreso en lo que va del 20 al 24? Bueno, sí, nosotros como legislador, como diputado, hemos sido un diputado, un representante de nuestras comunidades a tiempo completo, porque aunque desarrollamos esa ardua labor de trabajar en Santo Domingo en la semana, también hacemos nuestras visitas y nos mantenemos en contacto con las comunidades, porque tenemos que escucharla. O sea, tú no puedes resolver la situación de una comunidad cuando tú no la sabes. Entonces le damos la oportunidad a esos municipios, a esos ciudadanos, de que nos expresen las situaciones que viven la gente. Y por eso lo hacemos. Nosotros hemos sido propulsores y hemos estado sometiendo muchas resoluciones que van en la solicitud que se asignen fondos para el saneamiento del río Yaque del Norte. Hemos sometido resoluciones que van en procura de fondos para la creación o la construcción de una unidad de quemados en un hospital de Santiago. También somos proponentes junto a un gran número de diputados de un proyecto de ley que pone, o sea, que solicita que el idioma inglés sea insertado como segundo idioma en las escuelas públicas para que la sociedad pueda primero recibir ese incentivo, que no tener que pagar un instituto aparte, y además de que aquí nosotros podemos ir formando profesionales bilingües, y el Estado dominicano cuenta con los fondos. Además, educación tiene fondos suficientes para que nosotros
tengamos una educación de calidad. O sea, ni siquiera podemos pedirle que le hagan el favor, yo siempre digo, sino que los ciudadanos, nosotros, pagamos para que la República Dominicana haya educación de calidad. Los fondos son suficientes. Y por eso nosotros, junto a un gran número de diputados, encaminamos ese proyecto de ley, que sea insertado como materia, como un segundo idioma, el inglés, en las escuelas públicas. Entre otros proyectos de ley importantes, como el que le mencionaba ahorita, de la seguridad social, que hemos sido proponentes de todo, igual que el Código Penal, entre una serie de proyectos, nosotros también hemos trabajado en lo que tiene que ver con los saneamientos de cañada, que se han logrado algunas en algunos sectores, como en Navarrete también hemos propuesto saneamiento de cañada del barrio Picapiedra y de la cañada del Bolsillo. Nosotros también trabajamos de cerca con lo que fue el proyecto de resolución para que el saneamiento de la cañada del Arroyo Gurabo. Nosotros hemos estado trabajando el día a día con esas necesidades que afectan de manera directa a los municipios en Santiago. Y seguimos trabajando. Muchas veces nosotros no somos de esos tipos de diputados que vivimos en los medios y todo, pero cuando una persona quiere saber si nosotros rendimos como diputados, podemos entrar al sistema, al SIL, que es el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, y ahí usted puede encontrar los numerosos proyectos de ley de los que nosotros somos parte en favor de la sociedad dominicana. Héctor, si es tan complejo que aprueben un proyecto beneficioso para sus representados en la Cámara de Diputados, ¿qué lo motiva a seguir en esa Cámara Legislativa? Bueno, la verdad es que si es difícil con la comunidad teniendo sus representantes, lo que le duele, lo que tienen alguna sensibilidad social, imagínese usted cuando no estemos nosotros como representantes, ¿qué pasaría si todo lo que se vaya a lograr, porque a veces por presión y porque uno lo saque a los medios, porque uno con la comunidad como le digo, se junte, se una a la comunidad en la lucha, se logran algunas cosas, porque no es que no todo se logra, se logran algunas cosas a través de mucha lucha. Entonces sería mucho más difícil que se resuelvan algunos problemas de esas comunidades que son olvidadas si no contaran con sus representantes, con los que están a tiempo completo, con los que tienen sensibilidad social, con los que conocen lo que siente la gente en los barrios. ¿Cuál será el enfoque de su trabajo legislativo en este periodo del 24 al 28 en caso de salir beneficiado con el voto de los electores? Bueno, nuestro enfoque continuaría en la lucha de que sea modificada la ley 8701 de seguridad social. No vamos a dejar ese enfoque hasta que no lo logremos. Y continuar escuchando las comunidades, los barrios, para darle el frente a esas necesidades que viven en el día a día. Queremos siempre ser ese ente cercano entre el poder y la gente para hacer esa voz que lleve soluciones a los barrios. Porque muchas veces la gente piensa que solucionar una situación del barrio es crear grandes cosas, pero a veces hay comunidades que le falta una sucursal del Banco de Reserva. Y tú dices, pero eso parece insignificante. Pero cuando un ciudadano de Santiago Oeste tiene que venir a la ciudad, a la calle del Sol, a hacer una transacción, está corriendo el riesgo de que en el camino, en el trayecto que se mueve en ese carro concho, sea asaltado. Porque ahora mismo la República Dominicana vive un nivel de inseguridad que la gente teme al salir. Y entonces, cuando tiene ese banco, esa sucursal en su comunidad, ahí todos se conocen y yo creo que les resulta mucho más fácil y más efectivo realizar esa labor de un retiro o un depósito. Y esa labor las hacemos los diputados, que estamos insertados en el centro de esas comunidades, que vamos, que lo escuchamos, que estamos en el día a día con ellos. Héctor, la sociedad dominicana está disgustada con el Congreso de la República porque no nos han permitido tener una pieza legislativa adaptada por lo menos al mínimo con las exigencias de los nuevos tiempos en materia de derecho penal.
Nosotros tenemos un código de 1884. Estamos hablando de una época en la que ni siquiera había luz eléctrica, no había carros, no habían carreteras, ni pensar en televisión, no había radio, mucho menos internet. O sea, era una sociedad que no se parece en lo absoluto a la sociedad de hoy. La cocina era un fogón. El código que tenemos es de esa época y la sociedad dominicana está altamente disgustada, al plano de la molestia, porque el Congreso no nos aprueba un código penal con bases mínimas para operar en esta sociedad. ¿Por qué es que no se ha aprobado este código? Bueno, así como usted dice, real y efectivamente hemos avanzado en todo. Hemos avanzado en todo, yo diría, y menos, no hemos avanzado en lo que tiene que ver con la parte de penal, la justicia, en muchísimos ámbitos. Ese código controversial que todos los presidentes que han pasado por la Cámara en los últimos 20 años han tenido la aprobación y han logrado inclusive mayoría de diputados a favor de que se apruebe el Código Penal y no ha salido. De hecho, hubo un momento que llegó al Poder Ejecutivo el código aprobado y fue vetado por el presidente y volvió al Congreso. Eso ha sido, yo diría, una barbaridad, que ese código que necesita la República Dominicana se mantenga frenado, guardado, engavetado en la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado también, porque muchas veces sale del Senado, sale de la Cámara de Diputados, llega al Senado y se queda, vuelve a la Cámara de Diputados y se mantiene de allá para acá y de acá para allá. Ese código, y vuelvo y digo, voluntad política, porque los gobiernos han tenido miedo a los organismos internacionales, han querido cumplir con todos los lados, han querido cumplir con una agenda sobre la ideología de género, han temido a la iglesia, son muchos los componentes, pero realmente no han tenido la responsabilidad de pagar el precio que cueste, ya sea cumpliendo la agenda o siendo conservador y haciéndolo sin las tres causales. Que de hecho yo soy de lo que estoy de acuerdo, que el código se apruebe sin las causales, que salgamos de eso y que se pudiera discutir más adelante una ley de causales, pero que el código no tenga que ver con las causales. Porque la República Dominicana ha demostrado que es un país más conservador, donde cree en la vida, donde no está de acuerdo con el aborto. Yo de hecho soy de los que no estoy de acuerdo, y entonces no estoy de acuerdo con una agenda de ideología de género que vaya a imponer en las escuelas, imponerle costumbres que le corresponden a la familia, le corresponden a los padres, a la madre, a cambiar el rumbo normal de la niñez. En ese sentido, yo creo que ha sido cobardía de los incumbentes que no han puesto... Pero ¿de cuál es incumbente? Porque es una prerrogativa, ¿no?, de ustedes los congresistas. Eso es lo que se parece, una prerrogativa del congresista, como debe ser. Pero realmente los presidentes aplican su mayoría mecánica. Y cuando quieren una ley que se apruebe, entonces se aprueba. Pero si la mayoría ha votado a favor del código actual, ¿dónde es que se genera el freno, el tranque, el impasse? Porque dice que la mayoría ha votado sí, se genera en lo mismo que se genera para la ley de seguridad social, igualito. Porque es que los diputados, aún estando de acuerdo, cuando le llega una línea desde el Poder Ejecutivo, no votan, aún estando de acuerdo, porque no aplican esa mayoría que aplican para aprobar los préstamos. Pero los préstamos se aprueban. Déjeme decirle, y en el caso de los préstamos, son muchos los diputados que no están de acuerdo, porque la gente sabe, y muchos diputados saben, en dónde se está llevando el país. El país está cayendo ahora mismo en una bancarrota, porque al momento que crecen esos préstamos, así crece el pago de los intereses. Y cuando los ingresos de este país no den para pagar los intereses, ¿a dónde llegaría
la sociedad. Vamos entonces a entrar en una reforma donde nosotros pagamos, porque es cada uno de nosotros que debemos. La gente dice, el gobierno tomó un préstamo de 320 millones de dólares. No, nosotros tomamos prestado, los ciudadanos, porque somos nosotros que vamos a pagar ese dinero de los impuestos. ¿De dónde se va a pagar? Mire, solamente en el 2024, ahora enero, la deuda pública consolidada aumentó en 431 millones. Eso quiere decir que para el año que viene hay que irse preparando de dónde va a aparecer ese dinero, esos ingresos para pagar los intereses. Aquí se está tomando préstamo para pagar intereses y el país está perdiendo la capacidad de préstamo también. Cuando llegue ese momento que ya no haya capacidad de coger prestado y más, que no haya capacidad de pagar los intereses, ¿a dónde vamos? A una reforma donde cada ciudadano va a tener que pagar más por cada artículo que compre, por cada libra de arroz, para decirlo llano, por cada libra de carne, por cada huevo que compre, va a tener que pagar. Porque ¿de dónde va a sacar el gobierno, el Estado Dominicano, el dinero para pagar esos intereses que no tienen freno por tantos préstamos que han sido aprobados en el Congreso? Esos préstamos se aprueban con mayoría. El Código Penal se aprueba con mayoría. Igualmente, la Ley de Seguridad Social se aprueba con mayoría. Entonces, no tiene sentido, no tiene razón que haya un solo proyecto de ley que beneficie al pueblo dominicano, que esté estancado en ninguna de las cámaras. Porque si el gobierno puede aprobar préstamos que la gente no lo quiere, que los diputados no lo quieren, que los senadores no lo quieren, entonces, ¿por qué no se aprueba la Ley de Seguridad Social, que sí los senadores la quieren, los diputados la quieren, la sociedad la quiere? ¿Por qué no se aprueba el Código Penal, que los diputados la queremos, lo queremos, el Senado lo quiere y todos? Es un asunto de voluntad política, es ahí que radica todo. Dicen los expertos en economía y los organismos internacionales que se hace urgente la aprobación de una reforma fiscal. ¿Piensa usted que es así? Es que eso va a llegar el momento, o ya llegó, pero eso no es que se hace necesario, no. El gobierno ha obligado a eso, por la tanta cantidad de préstamos, lo más de 35 mil millones de pesos, de dólares que ha tomado prestado, lleva a eso. Y eso sucede hasta en la familia. Un trabajador de Zona Franca, yo que trabajé como por 12 años en el sector Zona Franca, que llegue a tomar prestado a un prestamista el valor de su salario, ¿de dónde va a encontrar para pagar los réditos? Los réditos, que le llaman réditos a esos intereses, ¿de dónde? O coge otro préstamo para pagarlo, o de algún lado tiene que buscar ingresos. Cuando el país ya agotó, o tiene que tener agotada la capacidad de préstamo, y ya los ingresos no le den para pagar los intereses, ya obligó a una reforma fiscal, porque tiene que buscar dinero para pagar. De alguna manera, la educación tiene que seguir gastando o invirtiendo dinero, salud y todos las diferentes instituciones del Estado. Entonces, ¿de dónde se va a buscar dinero? Eso es lógico. Y no es que necesita, sino es que el gobierno dominicano, desde el Poder Ejecutivo, ha obligado a que el país se prepare para una reforma, porque la capacidad de préstamo va a terminar agotada y la capacidad de pago de intereses con los ingresos del Estado también se va a agotar. Estamos conversando con el diputado de la República Dominicana, Héctor Ramírez. Vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en El Café de Diario 55. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales.
Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. 55 noticias, 55 alegrías, 55 deportes, 55 para arriba, 55 en el barrio, 55 en la calle, 55 en la esquina, 55 en toda parte, 55. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Prepárate para vivir una buena Semana Santa. Super TV 55 y Ave María TV han preparado para ti una programación especial para que tengas un encuentro con el Señor. Triduo Pascual, Misa Crismal, películas, muñequitos, canciones, reflexiones y programas en vivo. Vive estos días santos de la mano con el Señor. Programación especial de Semana Santa por Super TV 55 y Ave María TV para que la palabra de Dios llegue a todos. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Continuamos conversando con el diputado Héctor Ramírez. Aspira a repetir en este 2024 el periodo que lo llevará a mantenerse en la Cámara de Diputados hasta el 2028. Héctor, parece que se ha puesto complejo el panorama para los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana con lo que se ha visto en las elecciones de febrero, el 18 de febrero. ¿Qué te hace pensar que los electores volverán a elegirte para representarlos en la circunscripción 1? Bueno, yo he sido un legislador, un diputado presente a tiempo completo. Digo que, como decía ahorita, que conozco de la sensibilidad social y mantengo ese día a día con la gente. O sea, en un buen sentido nosotros le decimos, yo soy de los diputados que da la cara. Y la gente valora mucho eso. Déjame decirte que la situación política un poco difícil porque las elecciones pasadas, recién pasadas, aterrorizaron a los votantes. Hubo una fuerte presión, de manera que fue disminuida la capacidad de votantes. No votó la población en su mayoría. Sintieron terror de cómo se fue manejando ese proceso y cómo ante las elecciones el partido de gobierno trataba de avasallar y trataba de aterrorizar a la familia. ¿Aterrorizarlo cómo? Bueno, muchas escenas de violencia previo a las elecciones en diferentes provincias se dieron entre dirigentes del partido de gobierno con los demás partidos. Hubo inclusive hasta asalto de candidatos en el momento que preparaban su logística. Eso pasó en San Francisco.
Y eso se fue extrapolando en la sociedad. Y muchas familias serias que son personas que votan, que no son activistas, tuvieron temor y no salieron a votar. Además, las grandes aglomeraciones en los centros, el montaje de carpas, de afiches, hubo un festín que eso no colaboró en nada para que las elecciones fuesen concurridas. Entonces, gracias ya a la Junta Central Electoral, a solicitud de los partidos de oposición, ha emanado una resolución donde prohíbe algunas cosas de esas que se dieron. Y yo creo que podemos llegar a votar. Porque podemos ver que a pesar de todo eso que pasó, donde la gente votó, los resultados fueron muy diferentes. Por ejemplo, en la provincia de Monte Plata, que votó un 70%, si usted busca los resultados, el PLD le fue muy bien. Entonces, y aquí mismo en Santiago, si nosotros vamos, por ejemplo, al Limón de Villa González, donde votó el 87% del electorado, ganó el PLD. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que si la gente vota, gana el PLD, porque la gente no van a votar por la inseguridad ciudadana, no van a votar por el alto costo de los precios de la canasta básica, no van a votar por el pago elevadísimo de la factura eléctrica. Entonces, si la gente vota, lo que te dice es que la boleta que encabeza la oposición ganaría porque el país quedaría preparado para una segunda vuelta en la cual el Partido de la Liberación Dominicana lleva la de ganar. Pero hay muchos otros casos, sobre todo en los distritos municipales, la votación fue muy alta en los distritos municipales. Hay muchos otros casos donde ustedes no ganaron. Casi donde votó por encima del 60%, en los lugares que ganamos fue donde votó por encima del 60%. En los lugares por ejemplo, donde ganaron fue así. Sí, pero hay muchos lugares donde están por encima del 70%. Casi en todo. Y tampoco ganaron. Sí, casi en todo, con algunas excepciones, porque por ejemplo habían provincias o municipios que estaban totalmente definidos, como en el caso de La Vega, que eso no estaba en cuestionamiento. En eso, pero en algunos de los lugares donde había competencia, que podría pasar una u otra cosa, donde la gente votó, nosotros fuimos favorecidos. ¿Y ustedes piensan que el gobierno no va a utilizar la misma estrategia, el partido de gobierno? Bueno, nosotros estamos preparados para estar vigilantes y para hacer lo que sea necesario para que no seamos avasallados como fuimos. Pero el asunto aquí es que ¿qué pueden hacer? Porque si la gente no va a votar, ¿qué pueden ustedes hacer en eso, en ese sentido? Bueno, es que la gente va a votar ahora, porque la gente también, tú sabes que cuando se trata de unas elecciones municipales, son menos atractivas, también tienen mucho más problemas internos entre los candidatos. A veces un candidato que pierde, por el simple ego, no quiere que gane el que le ganó en una interna. En el caso de lo presidencial es diferente. O sea, un candidato local puede estar incómodo o puede estar bravo con otro candidato local, pero aún así hacen el trabajo para el candidato presidencial, porque nadie va a dejar de apoyar al presidente o el candidato presidencial de su partido porque se encuentre en un proceso de discusión con otro candidato que en algún momento le ganó. Yo apuesto a que estas elecciones del 19 de mayo van a ser más concurridas y que nosotros vamos a ser aventajados por ese gran número de personas que van a votar no solamente a favor del PLD, sino en contra de la situación que vive la República Dominicana. Aún así, cuando se hacen mediciones del mercado electoral, el presidente de la República sigue saliendo en la mayoría de las mediciones por encima de un 50%, que es lo que se requiere para ganar las elecciones. Y estamos viendo que en el caso del candidato del Partido de la Liberación Dominicana hay un proceso de decrecimiento cada vez que sale un nuevo estudio de mercado. ¿Cómo con ese panorama se puede pensar que habrá un resultado diferente en las elecciones generales? Bueno, unas encuestas que no han dado con la realidad, si usted la analiza a profundidad. Porque
porque el candidato presidencial, cuando tú hablas de voto a voto, no fue real lo que se veía en las encuestas, porque no podemos medirlo por la cantidad de alcaldes, debemos medirlo por la cantidad de votos de cada partido. Y no fue lo que se esperaba. De igual manera, lo que dice la encuesta en cuanto a los partidos de oposición, el PLD sigue siendo la segunda fuerza y en ninguna de las encuestas que hemos visto ha reflejado esos números que la real encuesta, que es la gente cuando vota, el PLD mantuvo una votación por encima de los 800. No, pero no entra en discusión el tema del PLD. Usted es un político veterano y usted sabe que una cosa es el candidato y otra cosa es la estructura partidaria. Nosotros hemos visto aquí en Santiago, eso se da por doquier, que un partido no lleva un buen candidato y pierde, o al revés, un partido, aquí hay distritos municipales donde no han ganado ninguno de los principales partidos. Aquí en Canabacoa hemos tenido directores distritales que no son ni del PRM, ni del PLD, ni del Reformista, porque lleva un buen candidato. Entonces, no se puede extrapolar la popularidad de un candidato con la estructura del partido. Y a lo que nos referimos es que el candidato Abel Martínez, en las mediciones de mercado, se ve en un proceso de decrecimiento, aunque el PLD se sigue percibiendo como la segunda fuerza política. Pero que eso no fue lo que vimos nosotros es que va a depender. ¿Qué vimos cuándo? Va a depender en las elecciones que pasó ahora. Pero es que él no fue candidato. Sí, pero mire lo que va a suceder. Es que se requiere de las dos partes. Por ejemplo, un candidato con un partido fuerte se requiere de la combinación. Y esa combinación es que va a llevar. Abel es un candidato que sigue siendo un candidato fuerte, porque a pesar de que ha habido un gran interés del partido de gobierno de minimizarlo, el PLD con el compañero Abel ha sido resiliente y hemos pasado todos los embates y a pesar de todas las compras, de todos la maniobra que ha hecho el gobierno con todos los recursos, utilizando todos los recursos del Estado, aún así el PLD sigue vivo y sigue compitiendo. O sea, lo que te dice esto que el compañero Abel es un candidato fuerte y que el PLD sigue siendo un partido de estructura, un partido de fortaleza y que está preparado para echar la batalla, para ir a la contienda este 19 de mayo y salir ganancioso. ¿Pero qué lo hace un candidato fuerte? No está en discusión que el PLD es la segunda fuerza política de la República Dominicana. Eso no entra en discusión. Pero es que no estamos viendo resultados de trabajos científicos, estadísticos, que nos digan que sea un candidato fuerte, porque es que está en él como candidato en la tercera posición. No, es que como la fortaleza de Abel se responde por sí sola, porque todos los embates que hemos tenido, se le ha dado hasta con mandarria, se pudiera decir, y sigue firme, y sigue parado, y sigue compitiendo. Pero sin posibilidad sigue en la competencia. De ganar, según los números que vemos. Vamos a ganar. El trabajo que se está haciendo con el compañero Abel de visita en todas las provincias de la República Dominicana ha mostrado un crecimiento, ha mostrado una gran aceptación por la gente. Y el PLD con el compañero Abel sigue firme. Y nosotros, yo les aseguro que en el 19 de mayo, usted verá cuántas personas con cantidad de votos suficiente para que en combinación con la oposición el partido de gobierno no pueda irse en una primera vuelta electoral. Con el compañero Abel encabezando. Que van divididos en la presidencial, la oposición, cada uno lleva a su candidato. La Fuerza del Pueblo lleva a su candidato a la presidencia, el PLD su candidato, el PRM lleva a su candidato. Parece que esa división le favorece menos. No, porque es que al momento que llegue el día de las elecciones, cada quien va a marcar a su candidato, ¿verdad? Ahora, la sumatoria de los candidatos de la oposición van a tener números más que suficientes para que el partido de gobierno no pueda ganar en una primera vuelta. Y usted verá que así será. Probablemente el partido de gobierno, con todo el uso de los recursos del Estado, con todo el dinero que van a invertir, con todo ese tipo de estrategia
que se han estado usando en contra de la oposición en sentido general, pudiese salir con cantidad de votos por encima, pero no serán suficientes para irse en una primera vuelta, porque la cantidad de votos marcada en los candidatos, en la cara de los candidatos de la oposición, será más que suficiente para que el PRM no pueda lograr ganar en la primera vuelta. Héctor, ¿cómo está la circunscripción número 1 de Santiago? ¿Cómo están las cosas por ahí? La circunscripción 1 está trabajando permanente en crecer, en hacer el montaje de las elecciones, en preparar lo que tiene que ver con los delegados, hacer una mejor preparación, tratar de unificar todas las fuerzas vivas en el Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros como candidatos también haciendo una labor del día a día, trabajando en los barrios, haciendo visitas, reuniéndonos con la gente, escuchándolo, y estamos trabajando con mira a que en estas elecciones podamos tener mejores resultados. De esa circunscripción salen 8 diputados. ¿Cuánto ustedes proyectan sacar? Bueno, nosotros estamos trabajando para que se mantenga la cantidad de diputados que nosotros tuvimos en las elecciones pasadas. Nosotros sacamos 3 diputados en la circunscripción y estamos trabajando para ver cómo nosotros superamos esa cantidad de diputados, de manera que nos hemos unificado en una lucha de buscar votos, buscar simpatía de manera individual para nosotros poder conseguir la mayor cantidad de escaños. Estamos haciendo ese trabajo. ¿Usted tiene mediciones de cómo está usted ahí en esa circunscripción? Sí, nosotros siempre hemos permanecido dentro de los primeros lugares en nuestra circunscripción. Dentro de los 3 primeros lugares hemos estado siempre desde el inicio. ¿A nivel general, dentro de los 3 primeros lugares o dentro del PLD? De nuestro partido, porque nosotros nos medimos en el partido. Okay. Por el asunto de escaño, tú tienes que mantener siempre una medición dentro de tu partido. Ok. Bueno, tenemos que ir nosotros a la pausa. No, ya hemos llegado al final del programa. Vamos a dar la oportunidad para que si tiene un mensaje final a esa población que nos está siguiendo ahí. Bueno, decirle al pueblo de Santiago, a nuestra circunscripción, que el 19 de mayo, que voten con energía, voten por su candidato, que si la gente vota y vota en contra de la situación económica, del alto costo de la vida, del precio de los combustibles, de la factura eléctrica, entonces la República Dominicana tendrá un presidente como lo estuvo en el pasado, un presidente que trabaja a favor de la gente, con el compañero Abel Martínez, y continuar nosotros como diputados para seguir haciendo esa labor de representación que hacemos desde el primer día que fuimos electos por el pueblo de Santiago. Bueno, muchísimas gracias al honorable diputado de la República, Héctor Ramírez, por acompañarnos. Esperamos volver a verlo por aquí antes de que llegue el día de las elecciones, el 19 de mayo. Nosotros queremos recordar que estamos unidos en la oración por la pronta recuperación de nuestro hermano, amigo y colega Fran Rodríguez, en nombre de él, de un servidor, Lennis Tejada Betancourt, y de Adalberto de León en la producción general de este espacio. Todo el equipo que formamos la mañana de este espacio, Diario 55 y su café, le decimos gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, después de la misa, de la Eucaristía, volveremos a encontrarnos a las 7 de la mañana.